Abrimos la sesión de la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género del Senado. Para hoy día tenemos cuenta, secretaria. No, presidenta, y en la tabla la finalidad es continuar en el análisis en particular del proyecto de ley sobre pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos. Presidenta, ayer quedamos con un tema pendiente, cuál es si se le pone un límite o no al pago de deudas de pensiones alimenticias vía cuentas de capitalización individual de cotizaciones. Se rechazó la indicación del Ejecutivo en esa materia y la Comisión encargó al Ejecutivo que presentara una propuesta. La propuesta llegó, presidenta, la tenemos aquí. Usted parece que también ya la tiene, se la vamos a entregar. En todo caso, ya depende de lo que resulte aquí, se le informó al Ejecutivo que tiene que formalizarla como una indicación propiamente tal. Entonces, presidenta, esta es la propuesta del Ejecutivo, senadora Allende y la senadora Núñez. Sí. Le doy lectura, presidenta. Por favor. La idea, yo entiendo, es que... Me quedé sin... ¿Tiene? Se quedó pegado. No se cumplió ese reparto que iba a la mejor parte, al revés, se quedó sin nada. No, o se me quedó en otra parte, pero la idea es que esto vaya dentro de lo que es el contenido del artículo 19 quinquies, que es el que justamente regula en extenso el tema de llegar a... En página 27 empieza el 19 quinquies, continúa la página 28, y la idea es incluirlo en este artículo y diría, según la propuesta del Ejecutivo, lo siguiente. En todo caso, los recursos destinados al pago de deudas de pensiones alimenticias deberán sujetarse a los siguientes criterios. En el caso de las personas que se encuentren a 15 años o menos de cumplir con la edad legal para ser beneficiarias o tener derecho a la pensión de vejez, según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley 3500, el pago que se efectúe con cargo a la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del alimentante no deberá exceder de un 50% de los recursos acumulados en esta. En el caso de personas que se encuentren a más de 15 años y menos de 30 años de cumplir con la edad para ser beneficiarias de la pensión de vejez, el pago que se efectúe con cargo a la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del alimentante no deberá exceder de un 75% de los recursos acumulados en esta. Y tercero, en el caso de personas que se encuentren a más de 30 años de cumplir con la edad para ser beneficiarias de la pensión, el pago que se efectúe con cargo a la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del alimentante no deberá exceder de un 85% de los recursos acumulados en esta. Esa es la propuesta del Ejecutivo, presidente. Nicolás, ¿quiere hacer algún comentario? Gracias, presidenta. Aprovecho de saludar a las senadoras presentes, a los más intervinientes, asesores y asesoras en esta sesión. Respecto a la indicación, solamente agregar que tiene que ver con los aspectos que discutimos en la sesión pasada respecto a que se podía hacer una gradualidad establecido en tramos. Los tramos son los que señaló la señora secretaria y que están coordinados con respecto a los años que quedan para el alimentante jubilar, en el sentido que dice la indicación, para ser beneficiario de la pensión de vejez conforme el artículo que se establece en la indicación respecto al decreto ley número 3500. Bien. Bueno, habiendo planteado la secretaria, digamos que, y digamos en la buena voluntad, aquí hay una nueva propuesta, digamos, de redacción que en lo formal, digamos, cambia, pero mantiene los contenidos de fondo en materia de la gradualidad y de los 3 tramos. El Ejecutivo sí debería ingresarla
o sea, tiene que ingresarla formalmente. En esa buena voluntad deberíamos proceder entonces a votar, si es que las senadoras acá presentes están de acuerdo, digamos, con que votemos esta indicación y yo retiro, digamos, la indicación que ingresé ayer en pos de esta nueva indicación que trae el Ejecutivo. Hay otra indicación también ingresada ayer de la senadora Carvajal también, entonces tendría que ella también manifestarse. Gracias, presidenta. Yo valoro el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo de aumentar la propuesta que hasta el día de ayer versaba sobre proceder, ¿cierto?, a que se alcanzara una cifra máxima de un 50% de las cotizaciones previsionales en el caso que se llegara hasta allí para responder a la deuda, ¿cierto?, de los alimentarios. Pero en este contexto sigo manteniendo mi posición. Yo insisto que el objetivo de este proyecto, tanto en su esencia como en su origen, tuvo siempre a la vista la posibilidad de acudir a los fondos previsionales hasta donde fuesen suficientes para saldar las deudas que se deben por pagos de alimentos. Yo creo que el establecer una gradualidad, establecer una proyección respecto a los años para cumplir o no el periodo establecido para una pensión, no se condice con el objetivo esencial de este proyecto, que incluso de los 5 retiros anteriores a propósito del retiro de fondos previsionales, en donde uno de los elementos por el cual las mujeres se vieron más favorecidas fue que pudieron cumplir con el 10% en los casos que tenían los fondos suficientes para pagar de una vez por todas los alimentos que se deben a niños y niñas, que para mi entender deben ser la prioridad en el pago aún de los fondos que hoy día se proyectan para una pensión. Yo entiendo que hay una finalidad probablemente distinta, pero el origen de este proyecto versaba incluso en su título de poder acceder a los fondos previsionales a objeto de pagar con ellos los pagos de pensiones alimentarias. Creo que allí hoy día esta gradualidad, insisto, a mi juicio no la comprendo. Yo hubiese esperado que en los casos en que mayoritariamente la gente acude al pago de pensiones de alimentos, los fondos que en definitiva se tienen con mayor certeza, sobre todo en un universo de deudores, es justamente aquellos que están contenidos en una cotización provisional. En la mayoría de los casos no hay donde acudir, no hay inversiones anexas, no hay fondos mutuos, no hay inversiones en el extranjero. Lo más concreto que hoy día tienen las mujeres para poder acudir y que tuvieron a propósito de los retiros fue justamente los dineros acumulados en sus cuentas de capitalización individual o en los fondos previsionales. Por tanto, yo, presidenta, creo que esta indicación no se condice con el objetivo del proyecto y por tanto yo esperaría que se hiciera el esfuerzo por incluso avanzar hasta el fondo que sea suficiente, si esto implica un 100% de los fondos que se tienen acumulados para poder, que implique el pago del 100% de los montos adeudados, y si esos están enterados en las cuentas o en las cotizaciones previsionales, se cubieran totalmente, porque como le decía ayer, los niños y niñas no tienen necesidades al 50%, ni tienen necesidades proyectadas a los años en que el deudor dejó de pagar o tiene estimado acceder a una pensión de vejez, porque probablemente con que, aún no teniendo fondos para asumir, digamos, una situación de no previsión, siempre existen alternativas, incluso hoy día, a acceder a una pensión básica solidaria cuando no tienen fondos en sus cuentas. Pero un niño y una niña que ha esperado tantos años, que han esperado tantas mujeres para acceder al pago del 100% de una deuda de alimentos que significa la subsistencia, la dignidad básica de un niño y niña, creo que está sobre todo aquello. Por tanto, en ese contexto, presidenta, yo anuncio desde luego mi voto en contra y como tengo también una indicación en el sentido de poder acceder incluso hasta el 100% de esos fondos, si esta se rechaza a propósito, ¿cierto?, de la votación que viene, por supuesto que trataré de incidir y repondré esta indicación, si es posible, en la sala del Senado. Gracias, presidente. Solo para aclaración, digamos, la discusión que tenemos en este minuto tiene que ver con la
persecución de los fondos de pensiones cuando no se encuentren otros fondos en cuentas bancarias, en instrumentos financieros o de inversión. Por lo tanto, es una última medida, digamos, lo digo porque yo entiendo perfectamente el punto que está haciendo la senadora Carvajal, tendría mucho más sentido si fuera el único lugar desde el cual sacar los fondos, sin embargo hay otras medidas anteriores, digamos, entonces desde esa perspectiva lo quiero solamente aclarar para la historia de la ley, digamos. Yo he retirado mi indicación, al tiro senadora, yo he retirado mi indicación en tanto la indicación no solo está recogida por la indicación del Ejecutivo, sino que además porque en estricto rigor es inadmisible en tanto es materia exclusiva del Ejecutivo porque regula una materia de seguridad social. Desde ese punto de vista, también la indicación de la senadora Carvajal es inadmisible. Así que, dicho aquello, a mí lamentablemente no me queda otra opción que declarar la inadmisibilidad de ambas, independiente que una también esté siendo retirada, digamos. Así que voy a dejarlo de la indicación de tuya y la mía, a eso me refiero, de las dos indicaciones como senadoras, porque las dos se referían a regular la seguridad. Y solo nos queda, por tanto, o el texto que está aprobado o la indicación que ahora tiene el Ejecutivo acá que nos está presentando. Eso es lo que quiero, digamos, en definitiva. Entonces, lo que estoy planteando, recapitulo, inadmisibles las dos indicaciones originales, tanto de la senadora Carvajal como de la senadora Pascual, en tanto se regula materia de seguridad social, que es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Eso es un poco lo que estoy planteando. Dicho eso, nos queda entonces debatir si alguien tiene más opinión en relación a la indicación que acaba de presentar el Ejecutivo para complementar la indicación que largamente discutimos el día de ayer, que reformuló todo el artículo 19 quater y que por lo tanto esta indicación que acaba de traer el Ejecutivo sería parte de el 19 quinques, senadora, sí. ¿no? Sí. Y iría además a continuación de un inciso anterior. Sí. Esta no es solo la totalidad del quinques. Entonces podría nuevamente, podría secretaria leerla completa para que hubiera más claridad. ¿El artículo 19 quinques o quiere que lea la indicación? El quinques y después con la indicación. Ya. ¿Cómo sería? Ya. El artículo 19 quinques dice: extraordinariamente, siempre que hubiere 3 pensiones adeudadas, continuas o discontinuas, y el alimentante no mantenga fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros o de inversión, o que estos sean insuficientes para el pago total de la deuda, el tribunal tomará conocimiento, por vía de interconexión con la institución administradora de fondos de pensiones en la que se encuentra afiliado el alimentante, de los saldos que éste mantiene en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, disponiendo mediante oficio a dicha entidad la prohibición de que el deudor cambie de institución de administración de fondos de pensiones. La obtención de la información señalada en este inciso y la dictación de la resolución que ordena el pago de la deuda liquidada se realizará dentro de un plazo de 3 días hábiles de recibidos los oficios indicados en el artículo precedente, en caso de que procedan, o de 5 días hábiles de recibida la solicitud en caso de que no se hayan dictado dichos oficios. Presidente, eso hay que revisarlo bien, lo de la solicitud, pero eso es un tema de arreglo, sí. Luego, la resolución que ordena el pago de la deuda deberá individualizar la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del afiliado al sistema privado de pensiones, regido por el decreto de ley 3500, que se utilizará para el pago total de la deuda, el monto específico y porcentaje de la deuda que se ordena pagar respecto de aquella, y la individualización de la cuenta bancaria en que se debe realizar el pago. Aquí, esto es lo que se aprobó ayer. El valor cuota del fondo de capitalización obligatoria corresponderá al día en que la administradora previsional sea notificada de la resolución que ordena el pago de la deuda. Según mi entender, ahora vendría la indicación, a continuación.
Sí, está ahí. Sí, sí. Lo del valor cuota, eso fue agregado recién, sí, ayer, senadora. Que es una indicación. Sí, eso fue página 28, empieza en la página 28 y termina en la 29. Sí, la indicación. Ah, sí. No sé si es el primero o el segundo que tiene ella. Ah, puede ser. Ese es el último. Ella ya leyó todo esto, sí, todo esto. Exacto. Aquí está diciendo que exacto. Claro. Y esa parte, hasta valor pago de la deuda, es lo que se incorporó Aquí, sí. Y quedaría ahí como último inciso, el tribunal ordenará que la resolución por la que se dispone el pago sea notificada a la administradora de fondos de pensiones respectiva en el más breve plazo y por medios electrónicos. Pero según yo, antes de eso, tiene que ir la propuesta del Ejecutivo, que dice, en todo caso, los recursos destinados al pago de deudas de pensiones alimenticias deberán sujetarse a los siguientes criterios. Primero, en el caso de las personas que se encuentren a 15 años o menos de cumplir con la edad legal para ser beneficiarias de la pensión de vejez, según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley 3500, el pago que se efectúe con cargo a la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del alimentante no deberá exceder de un 50% de los recursos acumulados en esta. En el caso de personas que se encuentren a más de 15 años y menos de 30 años de cumplir con la edad para ser beneficiarias de la pensión de vejez, el pago que se efectúe con cargo a la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del alimentante no deberá exceder de un 75% de los recursos acumulados en esta. Y tercero, en el caso de personas que se encuentren a más de 30 años de cumplir con la edad para ser beneficiarias de una pensión de vejez, el pago que se efectúe con cargo a la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del alimentante no deberá exceder de un 85% de los recursos acumulados en esta. Bien. ¿Hay alguna nueva opinión? Senadora Allende. A ver, discúlpeme. Yo entiendo que nuestro objetivo, por supuesto, siempre fue el conseguir el pago de la deuda. Eso es como clarísimo en términos de que ese es el fondo y el objetivo real de este proyecto, que ha ido, por supuesto, incorporando, en fin, distintas apreciaciones. Ahora, tenemos un problema, dos tipos de problemas. Por un lado, entiendo que aquí hay una cierta gradualidad, dependiendo un poco de los años que la persona le queda para tener una cierta acumulación o reponerse. Pero por otro lado, a diferencia de lo que logramos, porque eso partimos nosotros haciéndolo, fue primero en el Senado, incluso después en ese momento en la Cámara, finalmente se logró el famoso 10% del pago de deuda, pero tengo que considerar que esos fueron, y me alegro mucho de aquello, y fue un tremendo beneficio para las mujeres, pero eso fue algo, comillas, de carácter excepcional. Quiero decir que nadie de nosotros tenía seguridad, de hecho, ahí andan algunos peleando por un X retiros más, sexto retiro, como le quieran llamar, entonces tenía un cierto carácter excepcional. Esto hoy día entiendo que la idea es que sea permanente. Y frente a eso permanente, que estamos de acuerdo, hay que considerar que a medida que pasa el tiempo y vayan retirando fondos, siempre hay quedando menos. O sea, no es viable mantener, por desgracia, y por eso que este proyecto tiene que tener, esto es como un complemento, comillas, o la última ratio, porque obviamente no se va a poder pagar las deudas solamente sobre la base de recursos previsionales, que no solo porque estén destinados para la seguridad social, que no es menor, sino que porque evidentemente en la medida que ha habido retiros cada vez hay menos. Entonces, a mí la duda que me queda, y qué es lo que piensa el Ejecutivo, porque a mí lo que me sigue dando vuelta, y me va a perdonar el Ejecutivo si he estado 3 semanas ausente, entonces puede que me haya perdido algo de la discusión, pero a mí la duda que me baja es qué hacemos con aquellos que son informales, que no tienen cotizaciones, que no tienen por lo tanto ningún fondo acumulado. ¿Cuál es la posición que tiene el Ejecutivo? Que eso es muy importante, tan importante como, claro, aquí lo que se hace es una cierta gradualidad y yo la entiendo que en teoría es una forma de salvaguardar de que sea más realista que se pudiera.
y no llegar al 100% en principio y dejar a la persona, por supuesto, absolutamente en la calle, pero, o sea, en términos de seguridad social. Entonces me gustaría saber qué está pensando el Ejecutivo. ¿Qué hacemos? Porque el grado de informalidad en este país es muy alto. Por lo menos se habla de un 29, 30, entre 28 y 30% de gente hoy día no tiene contrato, no tiene ahorro, no tiene fondos, y por lo tanto, ¿cuál es la salida que va a entregar el Ejecutivo? Para mí eso es muy importante, porque es una cara de la necesidad que nosotros tenemos que cubrir. ¿Qué hacemos entonces justamente con gente que probablemente tenga la mayor necesidad incluso? Puede ser, no necesariamente, pero puede ser, digamos, porque estamos hablando teóricamente dentro de esa formalidad de familias más vulnerables. Entonces, me gustaría conocer esa posición primero, entendiendo que aquí hay una cierta gradualidad, pero entendiendo que aquí estamos hablando de algo más permanente. Entonces, me gustaría pedirle, Presidenta, que me contestara el Ejecutivo de eso, porque para mí desde el día 1 yo lo manifesté como una preocupación, que qué hacemos, porque aquí estamos usando instrumentos, bancarización, fondos, mutuos u otros instrumentos financieros. Hablamos de un mundo que es restringido. O sea, hoy día hay muchas personas que tienen cuenta RUT, varios millones de chilenos, pero no deja de tener una cierta restricción, porque es cierto, la cuenta RUT hoy día es muy, muy masiva, pero en definitiva estamos hablando de un mundo que no necesariamente representa a todos dentro de su informalidad. Entonces, quiero saber cómo complementamos esto para tener una mirada completa, si es posible, antes de tomar una decisión. Entendiendo que es un tema complementario el que está preguntando la senadora Allende. Nicolás, si tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a la senadora por la consulta, por su intermedio. La pregunta señalada por la senadora tiene un gran asidero, puesto que existe aquí un problema cierto sobre cómo se van a pagar las pensiones de alimentos para todos aquellos niños y niñas que históricamente su alimentante no lo ha podido hacer, ¿cierto? Ahora, respecto a qué es lo que piensa el Ejecutivo, en este momento consideramos que es sumamente importante dar una respuesta efectiva a quienes sí tienen la capacidad actualmente de poder pagar, pero que no lo hacen, ya sea por diversas razones, ya sea por razones en las cuales no se les encuentra, no lo quieren hacer o en definitiva por diversos motivos. Atendido a eso es que justamente este procedimiento va dirigido a que se busque el patrimonio de las personas que están bancarizadas, tal como lo señalaba la ministra en una de las primeras sesiones que se abrió este proyecto. El porcentaje de bancarización en Chile es alto, atendido al sistema que tenemos, más del 80%, por lo tanto existe la posibilidad entonces de que un universo relevante de personas que están adeudando alimentos se le pueda perseguir respecto al primer procedimiento, que es el procedimiento de la búsqueda del patrimonio. Sin perjuicio de eso, entonces, una vez en el cual no existe el dinero en ese patrimonio, es que se estableció este procedimiento especial respecto a que pudiésemos perseguir el pago en los fondos de pensiones, y es justamente entonces cubrir ese porcentaje, ese delta de personas que quizás no tienen fondos en este patrimonio, por lo tanto, ir reduciendo cada vez más la brecha respecto a dónde perseguir la deuda de alimentos. Ahora bien, digo esto para justamente abordar de lleno la pregunta respecto a lo que usted señala. Es una necesidad y la tenemos muy presente. Es una necesidad que nos levantan las usuarias finales de las distintas organizaciones de la sociedad civil, madres que hablan directamente con la ministra, con la subsecretaria y con todas partes del ministerio. Hoy en día no tengo una respuesta particular respecto a qué se va a hacer. Sin embargo, es una alerta que se ha levantado, es algo que nosotros y nosotras estamos escuchando, porque sabemos que este procedimiento, si bien viene a dar una solución efectiva, puede ser un procedimiento que puede ser perfectible o también puede ser mejorado mediante otra medida que logre el pago efectivo entonces de la pensión de alimentos respecto a todos esos niños y niñas que han visto truncado su derecho de alimentos. Me llevo, senadora, la consulta para elevarla en este momento. La ministra también viene en las próximas sesiones, entonces podemos volver sobre este punto, porque coincidimos con usted que si bien este procedimiento viene a dar una solución
efectiva a un gran porcentaje de niños y niñas que no tienen el pago actualmente de su deuda de alimentos, sí puede ser perfectible. Muchas gracias. Senadora Carvajal y senadora Allende. Sí, Presidenta, yo quiero partir de la base que todos acá buscamos el mismo objetivo, que no se malentienda ni se malinterprete las posiciones que aquí defendemos con legítimo derecho. Yo quiero insistir en lo siguiente. Valoro la sinceridad del representante del Ejecutivo, porque la verdad que no hay respuesta efectiva para el pago de pensiones de alimentos hoy día. Esa es la raya para la suma. Ni este Ejecutivo ni los anteriores han tenido la disposición de generar un mecanismo efectivo que permita perseguir a los deudores de alimentos. Porque, digámoslo claramente, este proyecto tampoco innova, tampoco es excepcional. Siempre se ha podido, cuando hay una demanda de alimentos y hay un título ejecutivo que indica páguese, sentencia, uno podría ir al banco, podría ir allá. Es engorroso, pero existe. Podría embargar bienes, pero la verdad de la milanesa, como dicen los argentinos, es que eso no se logra. Primero, porque no hay una defensa que sea accesible. Segundo, porque no hay una fórmula en que la banca y la entidad financiera generen disposición para atender a los requerimientos de un tribunal cuando le pide que abra cuenta, etcétera, que hoy día también es posible cuando hay una sentencia judicial. Pero tampoco lo hace este proyecto en el sentido de acudir a las cuentas de capitalización individual o a las cotizaciones previsionales, porque, como decimos en el campo, es una réplica de lo que hicimos a propósito de la fórmula excepcional que adoptamos de los retiros. Pero ¿saben qué? Y aquí yo me quiero detener. No es casual que estemos discutiendo este proyecto ni que hayamos acudido a ese mecanismo en los quintos retiros anteriores. Era porque efectivamente, históricamente, la única forma efectiva que hoy día se encontró fue a propósito de un recurso y un patrimonio efectivo que está consolidado en las cotizaciones previsionales. Y miren que casualmente de los padres deudores, que hizo posible que se avanzara enormemente en el pago de pensiones de alimentos. Y hoy día nosotros estamos haciendo menos de lo que hicimos ayer. Yo también comprendo que era una situación excepcional, pero créanme que el no pago de alimentos, la falta de manutención de los menores no es excepcional, es permanente. No hay una situación de necesidad de un menor que sea excepcional. Entonces yo quiero que nos saquemos un poco, y perdónenme la expresión y la pasión, las caretas, porque no hay otro mecanismo más efectivo que el que, a propósito de esa excepcionalidad, logramos que fuera una respuesta permanente y presente. Ojalá hubiese sido por más tiempo, porque además hubo un compromiso en ese entonces del ministro Larraín, en que iba a haber un mecanismo de facilidad para el pago que finalmente tuvo que modificarse en el segundo o tercer retiro, no me acuerdo en cuál. Pero el mecanismo fue el más efectivo que hemos logrado. Y eso dio origen a este proyecto. Entonces, cuando aquí se presenta una gradualidad a propósito de esa excepción, yo la discuto un poco. En dos momentos, y me voy a la indicación, Presidenta. Con la gradualidad presentada por el Ejecutivo, que sigo insistiendo y reconozco que aumentó del 50% máximo a un 85%. Si no me equivoco, ¿cierto? Aún teniendo fondos, Presidenta, en otras entidades, que estas no sean suficientes, yo igualmente no puedo acceder a sacar más del 50% del pago de pensión, aunque el sujeto tenga un mayor patrimonio en su fondo de capitalización individual. Me explico. Si tengo un fondo mutuo que está por 10 millones de pesos, ¿cierto? Y debo 35 millones de pesos de pensiones de alimentos. Me estoy yendo muy alto, pero para que se entienda el ejemplo. Y el resto insoluto por pagar corresponde a los 15 millones restantes. Aunque yo tuviese esos 15 millones en mi cuenta de capitalización individual, no lo puedo sacar. Puedo sacar, dependiendo de la edad, ¿cierto? Si el sujeto tiene 50 años, hasta 7,5 millones, porque me permite sacar solo la mitad de lo que aquel tiene en ese fondo, ¿cierto? Por tanto, aún teniendo fondos mayores en este depósito, yo igualmente quedo con un saldo insoluto que al menos es de un 25 o un 30%. Y esto se agudiza porque a los 30, cuando en el segundo tramo y se me permite acceder hasta un 75%, estoy hablando de personas que tienen en su cuenta de capitalización individual
acumulado, entendido que es un trabajador más o menos de 30, 35 años, que no debe ser mucho, a propósito, porque a los 35 años son 15 años, en realidad igualmente va a ser hasta un 75% de lo que llevo acumulado en ese escaso tiempo, o puede ser mayor, de trabajo. Y se agudiza más, obviamente, cuando el sujeto cotizante llega en el último tramo, que es un trabajador promedio de 30 años, es decir, le puede acceder hasta un 85%. Entonces, al final del día, ¿qué creo yo? Que el mejor negocio, probablemente, para los padres, no va a ser solo la cotización, porque la va a tener, como dice, platita segura, porque me van a poder sacar, incluso a los 50 años, me van a poder sacar el 50% del resto que debo, sino que también de los APB. Porque si yo sigo la misma tesis de que este fondo lo resguardamos a propósito de una situación previsional, yo podré decirle al tribunal que efectivamente los fondos, estos acumulados o los aportes previsionales voluntarios, cumplen ese mismo fin y son para aquellos mismos fines. Por tanto, aunque yo tenga, obviamente, esos fondos en un APB, creo que si usamos esta norma de proteger el fondo acumulado para una futura vejez, podría alegar la misma situación, es decir, comillas, y poniéndome como muy en el pensamiento de aquel sujeto que quiere rehusarse a pagar sí o sí, es mantener fondos ahí y también probablemente tener una APB o cualquier otro instrumento que sirva para garantizar pensiones futuras. Incluso con un depósito para esos fines o con un seguro para esos fines. Es decir, creo yo que esto de verdad puede ser, como ustedes dicen, algo permanente, pero aquí me quedo en absoluta duda respecto a si hay voluntad o no de generar un proyecto que a lo mejor hoy día, momentáneamente, suspenso, de manera excepcional, si quieren, pongámosle 2 años, 3 años, 4 años, hasta que no saquemos un proyecto que de verdad haga que el Estado, de verdad, persiga a los deudores de pensiones y alimentos, ya sea, como lo decíamos hace un tiempo, pagando y luego que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte y vaya y repita a nombre del Estado y demande a los deudores para que reembolse aquello que se pagó a propósito de esas pensiones de alimentos u otro mecanismo como existe en Europa. Mientras eso no ocurra, creo que este proyecto, a mi entender, teniendo un objetivo tan claro al inicio y tan importante, creo yo que no es suficiente. Senadora Allende. A ver, como complemento a lo que pregunté, que me queda claro que hay que verlo más adelante porque no era el tema central, pero un poco atendiendo lo que dice la senadora Carvajal, a mí me gustaría entender mejor al Ejecutivo el por qué no ven posible el 100%. Quiero saber, como yo no he estado en las sesiones, necesito conocer más argumentos, y me disculpan porque a lo mejor me he perdido esa discusión, pero pido comprensión, digamos. Yo quiero saber por qué esta resistencia al 100%. Yo entendí, y lo tengo claro, todos lo tenemos claro, que el otro fue un mecanismo excepcional, notable, porque eso lo inventamos a raíz del retiro y fue maravilloso porque conseguimos que 700.000 mujeres lograran pagarse de algo que de otra manera nunca hubiera ocurrido, en un país donde el 85% de los padres no paga. Entonces me gustaría saber qué justifica el que no sea, yo sé que es la última, primero todos los instrumentos financieros, todo lo que se tenga a mano, y esta es como la última porción, pero si llegamos a esta última, ¿por qué para el Ejecutivo no es posible pensar en el 100%, siendo esto un mecanismo, entiendo, permanente? Me gustaría conocer aquello, y sobre todo entendiendo que cada vez, salvo un tramo muy especial, cada vez la gente tiene menos, no más, porque obviamente no, bueno, por distintas razones los fondos de pensiones no son salvo ciertas categorías, digamos, pero en general, masivamente, por algo las pensiones son tan bajas, porque lo acumulado es poco. Entonces, y no es difícil acumular mucho más, porque en este país los sueldos son muy bajos, la vida es cara y ahora más que nunca, y entonces uno no se imagina, digamos, muchos instrumentos, incluso los que mencionaba Loreto son muy excepcionales, digamos, de ahorro previsional, voluntario, eso ya estamos hablando de una super elite, digamos, no es lo normal. Quiero comprender eso, ¿por qué no el 100%? ¿Cuál es la razón que tiene el Ejecutivo para aquello? Y poder entonces tomar una decisión, digamos, sobre la base de entender mejor cuál es entendiendo que esto es permanente, eso sí. Y sí, ojo, que también pido disculpas si me estoy equivocando, pero sí hay una cosa que yo quizás tendría en consideración, que a mí me parece sí muy importante, que hicimos un paso y un avance con el registro de deudores.
Yo eso lo voy a defender porque yo creo que es un tremendo instrumento. O sea, cuando empiece a aplicarse el registro de deudores, francamente sí va a costar mucho a una persona seguir siendo deudor, porque va a tener muchísimas presiones y formas en las cuales no va a poder ni vender un auto, por decirlo así, hasta renovar su carné, pero sobre todo eso, cualquier beneficio, cualquier depósito, cualquier crédito, cualquier préstamo, etcétera, un largo etcétera, realmente no va a poder acceder. Entonces yo sí creo que hicimos un tremendo avance, entonces quiero entender mejor, porque yo entiendo que este proyecto no va en contra del otro, este proyecto es un complemento, obviamente, para el registro que va a empezar a hacer a partir de fin de año. Nicolás, después seguimos dando palabra. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, senadora, por la consulta. Por su intermedio, presidenta, paso a responder la consulta formulada. La indicación que tiene que ver con el tope responde a una de las sugerencias y comentarios que nos levantó la Corte Suprema al momento de presentar el oficio durante la tramitación de este proyecto de ley, respecto a que era sumamente relevante hacer que el proyecto fuese viable y viable además de eficaz. Eso atendido a que los fondos de pensiones que están regulados en el Decreto Ley 3500 establecen que tienen una finalidad particular, que es justamente hacerse cargo de la pensión de vejez. Atendido a eso, y tal como se ha establecido respecto, por ejemplo, a la ley de matrimonio civil y con el divorcio y la compensación, el límite para el retiro permite entonces que sigan existiendo fondos en la cuenta de capitalización para justamente hacer frente a esta finalidad que es la pensión de vejez, pero también conciliarlo con nuestro procedimiento que es hacer efectivo entonces el pago de pensión de alimentos. El 50% que el Ejecutivo presentó en su indicación primigenia tenía ese porcentaje atendido que en el Código del Trabajo y también en la Ley de Pensión de Alimentos establece que el monto máximo de la retención de la remuneración justamente es el 50% y por lo tanto como las cotizaciones obligatorias son extraídas de esa remuneración, ese porcentaje entonces tenía sentido para hacer el sistema coherente. Además, como argumento adicional, este procedimiento, tal como usted lo señaló, tiene la pretensión, y es así de hecho, que sea permanente. Por lo tanto, el que exista un tope permite que entre la primera solicitud, por ejemplo, del pago de pensión de alimentos y la segunda, sigan existiendo fondos para tener un pago efectivo. Además que durante todo ese tiempo se van a seguir inyectando al fondo de cuenta de capitalización individual fondos que van a permitir de nuevo hacer efectivo el pago si llegamos a esta última ratio. En tal sentido, y aquí para responder su pregunta, tomo algo que señaló la senadora Carvajal, que en este sentido, como el procedimiento es permanente, si tenemos un primer pago en el cual, por ejemplo, se llega al tope, eso no significa que cuando se active nuevamente este procedimiento, ojalá que no, pero si se vuelve a activar debido a que el alimentante no pagó, va a poder seguir liquidándose la deuda. En este sentido, no existe una imposibilidad para que la usuaria final, en representación de sus niños y de sus niñas, se quede sin el pago. Como es permanente, siempre podrá hacer efectivo este procedimiento y seguir retirando fondos de pensiones. Esperamos que no sea así, esperamos que este procedimiento dé una solución eficaz antes en la búsqueda del patrimonio y también, tal como señalaba, tomamos el punto de que este es un procedimiento que sale justamente respecto a una contingencia política, pero también desde nuestro ministerio es súper relevante establecer soluciones que permitan justamente que se priorice el derecho de alimentos y no proteger al deudor de los mismos. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Senadora Núñez y después el senador Sangüesa. Ah. Perdón, senador Sangüesa, usted estaba pidiendo la palabra. Súper breve. Primero, agradecer al Ejecutivo el que haya acogido la solicitud que le hicimos en la sesión pasada respecto a tomar la indicación de la senadora Pascual. Y en segundo, creo que con la última explicación quedó tremendamente claro por qué es necesario que quede un saldo dentro de la propia cuenta de capitalización individual. Gracias.
Senadora Carvajal, y para poder votar, por favor. Sí, mire, yo quisiera hacer una propuesta al Ejecutivo. Yo sé que avanzaron bastante en los tramos y todo, pero si hubiese alguna posibilidad de aumentar por último al 90%, generando un 10% de retención a propósito de lo que usted señala, creo que sería importante y una buena señal, si es que se puede estudiar. Yo creo que no lo puede contestar ahora. Está frío. O sea, le estás haciendo una pregunta para una nueva propuesta que no se puede revisar en este momento y por lo tanto entiendo, puede usted igual contestar obviamente, Nicolás, no nos permitiría votar, digamos, ahora. Solamente eso dejo constancia. Nicolás. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Tal como señala la Presidenta, no es algo que yo puedo comprometerme en este momento a cambiar la indicación in situ. Sin embargo, tomo lo señalado por la senadora, por supuesto, y para que podamos discutirlo, no quizá en esta instancia, pero sí durante lo que queda la tramitación del proyecto. Perdón, Presidenta, de procedimiento, le consulto. No sé, yo vuelvo a pedir disculpas porque quizás me he perdido parte de estas discusiones, aunque ustedes están medio cansados de lo mismo, pero como yo no estuve, no sé si de repente es más prudente esperar si hay algún tipo de acercamiento entre el Ejecutivo y lo que propone la senadora. Probablemente no va a ser ni el 100 ni el 90, pero en una de estas hay algo más cercano. Y por lo tanto postergar eso hasta llegar es una consulta, no es... Si usted me lo pregunta a mí, yo no tengo problema en no votar hoy día y dejarlo para el próximo martes como última formulación. De no tener una nueva propuesta, el próximo martes se vota lo que está nomás. Y además, perdón, disculpe, senador Sangüesa, al tiro le doy, también quiero aclarar que de ser votada esta indicación y así todo no se aprobar esta indicación, queda el texto vigente hasta ahora aprobado, digamos, que es una indicación que no manifiesta ningún porcentaje, por si acaso. Senador Sangüesa. Presidenta, yo como sugerencia, digamos, a nosotros nos interesa que esto también salga con la rapidez que se requiere. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el Ejecutivo ahora, por lo que tengo entendido la senadora Núñez, no sé si ahí está cambiando de opinión, es muy similar a la que hizo usted. Entonces, yo creo que pudiésemos extraoficialmente recabar si hay la voluntad para aprobar ahora y ahí sería innecesario una nueva propuesta o la senadora Núñez cambió de opinión y va a esperarla. Ahora Núñez ha sido aludida, tiene que contestar. No, gracias, Presidenta. No, estaba hablando con la senadora Carvajal, porque claro, ella, a ver, la propuesta del Ejecutivo, ¿cierto?, es que en el primer tramo, y voy a partir desde el tercer numeral, la persona más joven, la que todavía le queda mucho todavía por eventualmente, ¿cierto?, ahorrar, el Ejecutivo plantea 85%, la senadora Carvajal dice hasta 90%. Después, en el otro tramo, en vez de 75%, ya dice 80%. Y en el último tramo, personas que ya están por jubilarse, en vez de 50% hasta un 70%. Entonces, a mí lo que sí me parece que es importante, y quiero decirlo de esta forma porque el texto original lo que mencionaba era un tope de 50, que no podía excederse más de 50, de que no se podía ocupar más del 50%, ¿cierto? Esto, que se le exija más a una persona más joven. Y yo quiero insistir con esta frase que la comparto profundamente, que es que una persona a los 30 años, si ya es deudor de alimento, no puede estar pensando en sus recursos al momento de jubilarse si no es capaz de pagar alimento hoy día a ese niño y a esa niña. O sea, yo creo que eso casi de principio y estoy también contesta, digamos, lo que cada uno ha dicho, por lo tanto, creo que en eso tenemos acuerdo. Luego, entonces, ¿cuál es ese porcentaje de, por ejemplo, mayor exigencia al más joven y así sucesivamente hasta aquel que está por jubilarse? Es lo que podríamos ver, porque en un inicio, y a lo mejor me equivoco, pero la senadora Carvajal decía un 100%, ¿cierto?, para todo. Después, cuando apareció la propuesta que en realidad nace desde la presidenta de hacerlo gradual, exigiéndole más al más joven, han surgido distintos porcentajes. Entonces yo creo que estamos de acuerdo primero en que no es para todo, tampoco es de un 100%, sino que en la propuesta de la gradualidad. Luego, entre 85 y 90, entre 75 y 80, yo al menos estaría disponible en ese 5% de diferencia. Y en la persona, y ahí tengo mi duda simplemente porque efectivamente esa persona ya está a puerta de jubilarse, o sea,
Y números más, números menos, al final del día es decir una persona, bueno, si yo tengo un ahorro y me voy a jubilar en un par de años más, algo tendrá que tener, porque de lo contrario vamos a volver, ¿cierto?, al Estado o a la pensión garantizada universal, en fin, para que pueda acceder a algún recurso en esa edad. Entonces ahí a mí sí me parecería prudente lo del 50%, porque claro, al final 50 para cumplir, ¿cierto?, y 50 para poder asumir su vejez, digamos, porque de lo contrario esto termina siempre como piedra de tope en el Estado. Entonces, al menos en el segundo y tercer numeral de esta propuesta, insisto, entre 75 u 80, que es la alternativa, 85 o 90, yo en eso me allano y estaría disponible. Y en la primera le daría una vuelta por lo que ya acaba de mencionar. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Núñez. A ver, ahí entiendo entonces que, salvo la opinión expresa del senador Sangüesa, las demás integrantes están y estamos, digamos, por esperar la nueva valoración que pueda hacer el Ejecutivo, con un ingreso además de la indicación que tiene que ser en términos formales, porque si no, no la vamos a poder votar. Lo advierto de verdad en términos metodológicos, porque si no estaríamos nosotros cometiendo una irresponsabilidad. Y poder esperar. Quiero también advertir, entonces, si estamos con todos con la misma visión, efectivamente no votamos ahora, esperamos una nueva propuesta de ser factible y también con la honestidad que nos pueda plantear el Ejecutivo el próximo martes. Tiene aquí dos nuevas propuestas que se están haciendo, una por la senadora Carvajal, otra más mediana, digamos, más mediatizada, que hace la senadora Núñez también en relación a los nuevos porcentajes. Y tendría que estar el próximo martes. A partir de mañana, si no me equivoco, Nicolás me puede corregir, la urgencia de este proyecto de ley cambia y que pasa a discusión inmediata. Entiendo que el 14 cambiaba, por lo tanto, nosotros sí, yo hago esta salvedad para que el próximo martes nos dispongamos a sacar el proyecto a su totalidad, por favor. Eso. Nos queda el quinquis, el sexis y creo que un par de cosas, un par de indicaciones. Sí, sí. Eso debería ser más o menos rápido. Es una sesión más, por eso digo, si nos disponemos podríamos sacarlo efectivamente así, el martes, por eso estoy planteando. Nicolás y después la senadora Carvajal. Senadora Carvajal, entonces. Solo cortito, a propósito de lo que señala y valoro la disposición de la senadora Núñez, el sentido ya coordinar esfuerzos porque haya gradualidad, me podría llenar a aquello, pero con los porcentajes solo en el primer tramo, que la senadora Núñez va en un 50, yo sería de la propuesta que fuese 70, 80 y 90, así 70 primer tramo, segundo y tercero. Porque si una persona a los 15 años jubila, 50 años, mantiene una deuda, que a propósito no siempre pensamos en un niño, pero pueden haber 2 o 3 que significa una deuda mucho mayor, en donde a esa edad difícilmente va a tener otro trabajo y si no tiene inversiones y va a tener que pagar, es como lo único que hay, digamos, o sea, después no la va a poder cobrar nunca. Entonces creo que en ese contexto sumaría ese detalle, Presidenta, esa propuesta, 70, 80 y 90. Nicolás, por favor. Gracias, Presidenta. Tomo lo señalado por la senadora Carvajal, la senadora Allende, el senador Sangüesa, la senadora Núñez, la Presidenta, respecto entonces a cuáles son sus posturas sobre la gradualidad y los porcentajes. Va a ser algo que vamos a analizar, es algo que tenemos que verlo con distintos expertos y expertas, por lo tanto, si bien nos vamos con la tarea de hacerlo, esperamos que el próximo martes tengamos una definición respecto a si podemos mantener la indicación tal como está o existe alguna posibilidad de mejorarle a los términos señalados. Aprovecho también a agradecer el debate respecto a este punto para llegar a un consenso con la senadora y el senador. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, senadoras, senadores, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y sonando los timbres para ir a sala, levantamos la sesión. Por suerte era solo una gota.